Muy buenas noches, queridos compañeros, respetada docente. Somos el grupo número 9, que está conformado por Catherine Ramírez, Antonio Vente, John Jairo Silva, Luis Ángel Ascanio, Francis Lorena Cerón y quien les habla, David Andrés Urrego Ramírez. El día de hoy vamos a analizar la sentencia número SP 3191-2022 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 7 de septiembre del 2022 con radicado 52032, con ponencia del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya. Esta decisión casó una condena por porte de estupefacientes y absolvió a la procesada porque no se demostró el elemento subjetivo del tipo penal. Por esta razón, cada uno de mis compañeros expondrá una parte del análisis de las causales de casación invocadas y de la ratio decidendi de este caso. Empezamos. Gracias, doctor Andrés. Para comprender la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP 3191-2022, es necesario revisar brevemente los hechos y el trámite procesal que dieron origen al recurso de casación. El 2 de noviembre de 2014, en una vía pública de Cali, la señora Sandra Milena Navarro López fue sorprendida por miembros de la Policía Nacional portando 9.1 gramos de bazuco, distribuidos en 45 papeletas. Al percatarse de la presencia de los uniformados, mostró una actitud nerviosa y arrojó la bolsa que contenía la sustancia. Según lo registrado en el proceso, se encontraba sola en un sector frecuentado por habitantes de calle y presentaba apariencia de persona en condición de vulnerabilidad. Con fundamento en estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376 del Código Penal, en la modalidad de llevar consigo. Posteriormente, el juzgado 16 penal del circuito de Cali la condenó mediante sentencia del 25 de mayo del 2017 a la pena de 5 años y 4 meses de prisión. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 30 de octubre del 2017. Frente a dicha sentencia, el Procurador 70 Judicial 2 Penal de Cali interpuso recurso extraordinario de casación, al considerar que la condena se había sustentado en una interpretación errónea de los elementos del tipo penal. Precisamente sobre los argumentos planteados en ese recurso y las causales de casación invocadas, se centrará la siguiente intervención. Por ello cedo la palabra a la doctora Lorena. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Continuando con el análisis del caso, abordaremos un punto en la dogmática penal. La causal de la casación invocada por el Ministerio Público y la trascendencia del elemento subjetivo dentro de la tipicidad objetiva y subjetiva. En primer lugar, respecto a los causales de la casación invocadas, el procurador formuló el único cargo sustancial, la violación directa de la ley sustancial. Específicamente, el recurrente adujo una aplicación indebida en el artículo 376 del Código Penal que tipifica el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso de una falta de aplicación del artículo 29 y 49 de la Constitución Política referente al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de libertad en el consumo personal. Desde la dogmática penal, si la sustancia es portada para el exclusivo consumo personal, la conducta deviene en atípica, careciendo de relevancia penal, al no lesionar ni poner en peligro efectivamente el bien jurídico tutelado de la salud pública. La Corte precisa tres dogmáticas fundamentales que toda fiscalía debe respetar. Primero, la cantidad por sí sola no es
un criterio determinado para inferir la comercialización. Segundo, el estado de nerviosismo del ciudadano ante la fuerza pública no constituye una prueba de responsabilidad penal. Tercero, el acto de desprenderse o lanzar la sustancia tampoco demuestra un propósito de distribución comercial. La Sala de Casación Penal concluyó de manera contundente que el ente acusador no logró desvincular la presunción de inocencia ni probó más allá de toda duda razonable que los 9.1 gramos incautados tuvieran como destino a la comercialización. Al no haberse demostrado el elemento subjetivo del tipo de la conducta desplegada, resultó ser completamente atípica, imponiéndose imperativamente la absolución de la procesada. En estricta aplicación de las garantías constitucionales. Con este riguroso análisis jurisprudencial concluyó mi intervención. Le doy el paso a mi compañero John. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena. Voy a explicarles los conceptos sobre la carga de la prueba y la presunción de inocencia. La carga de la prueba es el deber procesal de acreditar los hechos que sustentan una pretensión. Es decir, en un proceso penal colombiano, Ley 906 del 2004, esta carga recae de manera exclusiva y principal en la Fiscalía General de la Nación. Según el artículo 7, en el inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, es competente la Fiscalía demostrar, más allá de toda duda razonable, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, todos los elementos de tipo penal, objetivos y subjetivos, y la responsabilidad del acusado. El procesado no está obligado a demostrar su inocencia. En la sentencia SP 3191 del 2022, la Corte reiteró de forma enfática que la tipicidad del verbo rector, llevar consigo, de acuerdo al artículo 376 del Código Penal, exige un elemento subjetivo especial, la finalidad del tráfico, distribución o comercialización a terceros. La carga de probar ese ánimo de comercialización corresponde exclusivamente a la Fiscalía. No basta con demostrar el porte objetivo de la sustancia, la cantidad por sí sola no acredita la intención de traficar. La Corte recordó su línea jurisprudencial consolidada a partir de la sentencia del 9 de marzo del 2016. La finalidad del consumo personal genera atipicidad y la prueba del propósito distinto al consumo debe ser aportada por el Estado. En cuanto a ello, la presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Establece que toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme, con base en pruebas legalmente producidas. Sus principales consecuencias son: el acusado no debe probar su inocencia, la acusación debe desvirtuar la presunción con pruebas de cargos suficientes, toda duda razonable se resuelve a favor del procesado. Asimismo, la Corte vinculó directamente este principio con el estándar de conocimiento más allá de toda duda razonable si no se alcanza ese nivel de certeza respecto de cualquier de los elementos del delito, incluido el subjetivo. La única opción jurídicamente válida es la absolución. Muchas gracias. Le doy el paso al doctor Antonio. Bueno, sí, doctor John, muchas gracias por la invitación que me extiende, desde luego. En esta ocasión sí vamos a tocar, digamos, ese tema importante. Y aquí vemos, doctor John y demás oyentes, cómo la Corte rechazó de manera expresa las presunciones usadas por el tribunal. Pues la Corte menciona que no se puede presumir tráfico solo porque la cantidad supera la dosis personal. Tampoco se puede deducir el ánimo de comercialización
de la, digamos, de acuerdo a la precariedad económica o de la condición de habitante de calle. Eso es discriminatorio. Eso es contrario a la dignidad humana. También vemos pues que la sentencia tiene como, digamos así, un componente y un enfoque diferencial, y vemos cómo reconoce la especial vulnerabilidad de una mujer en situación de calle y evita la criminalización de la pobreza. Eso pues que nos lleva a pensar el por qué la Corte rechazó de manera expresa esas presunciones que tuvo en cuenta el tribunal para, digamos, dictar su concepto en cuanto al tema que estamos tratando. Es por eso que esta noche le damos la bienvenida a una persona que tiene un amplio conocimiento en cuanto al manejo de este tipo de situaciones, este tipo de análisis, en cuanto al manejo del derecho en sí, en el que estamos tratando. Es por ello que extendemos la invitación a la doctora Catherine, una mujer con experiencia y conocimiento y una amplia capacidad de aportar al conocimiento de las demás personas. Sí, doctora Catherine, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, doctor Antonio, por la contextualización del caso y por ilustrarnos los antecedentes fácticos y procesales que dieron origen a esta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entrando en el tema del ratio decidendi, es importante precisar que la Corte identifica un error importante en la valoración jurídica efectuada por los jueces de instancia. Consiste en haber declarado la responsabilidad penal sin que la Fiscalía hubiera acreditado uno de los elementos estructurales del tipo previsto en el artículo 376 del Código Penal, el ingrediente subjetivo especial referido al propósito de comercialización o distribución de la sustancia estupefaciente. La Corte recuerda que en este elemento integra la tipicidad de la conducta y por tanto debe demostrarse con suficiencia probatoria y no puede ser objeto de simples inferencias o presunciones. En esa medida, la sala concluye que la sola tenencia de una cantidad superior a la dosis personal no constituye prueba del ánimo de traficar. La cantidad puede representar un indicio dentro del análisis probatorio, pero jamás reemplaza la obligación constitucional que tiene el ente acusador de demostrar, más allá de toda duda razonable, que la conducta estaba orientada a la distribución, comercialización o cualquier otra modalidad de tráfico ilícito. Cuando ese presupuesto no se acredita, la consecuencia jurídica es la absolución por ausencia de tipicidad subjetiva. Ahora bien, el impacto de esta providencia trasciende en el caso concreto. La Corte consolida una línea jurisprudencial que fortalece el principio de presunción de inocencia y reafirma que la carga de la prueba recae exclusivamente sobre la Fiscalía, conforme al artículo 250 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 del 2004. De igual manera, rechaza de manera categórica que la condición económica, la situación de calle o cualquier circunstancia de vulnerabilidad puedan convertirse en criterios para inferir responsabilidad penal, por cuanto ello resulta incompatible con los principios de dignidad humana, igualdad material y debido proceso que caracterizan al Estado social de derecho. En definitiva, esta sentencia reafirma que el derecho penal de un Estado constitucional exige decisiones fundadas en pruebas y no en presunciones, en hechos objetivamente acreditados y no en estereotipos, y en el respeto irrestricto por las garantías procesales como límite al ejercicio del ius puniendi del Estado. Esa es, sin duda, la principal enseñanza que deja esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Con esta reflexión concluyo mi intervención y cedo respetuosamente el uso de la palabra del doctor Andrés Urrego, quien realizará la síntesis final y las conclusiones de esta importante providencia. Bueno, y en resumen, la sentencia SP 3191 del 2022 casa la condena porque la Fiscalía no demostró el elemento subjetivo del artículo 376 del Código Penal, las causales de casación invocadas
que son la aplicación indebida del 376 y falta de aplicación de los artículos 29 y 49 de la Constitución, fueron prósperas. De acuerdo a esto, la Corte protegió la presunción de inocencia y rechazó las presunciones basadas en la cantidad o en la situación socioeconómica. Esta decisión es un referente claro sobre cómo debe valorarse el porte de estupefacientes y sobre el respeto a las personas en condición de vulnerabilidad. Es necesario tener en cuenta que la protagonista de este caso es una persona con una vulnerabilidad muy alta y la Corte no fue ajena a esta situación y entendió que la pobreza no puede ser criminalizada. Entonces, de acuerdo a esto, es necesario entender que no es solo mirar el delito como tal, como habla la Corte, sino mirar también su situación, y más teniendo en cuenta de que es una mujer, la cual es evidente que, pues, de acuerdo a toda su historia, ha sido víctima de todos los parámetros y de todas las antecedentes familiares, lo cual la llevaron a situación de calle. Entonces, pues la Corte entendió que de alguna u otra manera, por su condición, fue instrumentalizada. Y por esta razón, como grupo, consideramos de que esto no la hace culpable de el dicho cargo penal al cual fue sentenciada. Muchísimas gracias, quedamos atentos a cualquier tipo de pregunta.